Yo he titulado este tema Una injusticia transformada en salvación. ¿Lo puede decir conmigo? Una injusticia transformada en salvación. Amén. En el contexto de esta historia, el apóstol Pablo hacía su segundo viaje misionero. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo visitó ciudades de Asia, lo que conocemos ahora por Asia. Pero en este segundo viaje misionero, el Espíritu Santo lo envía a Macedonia, que es la entrada a Europa. Cuando usted lee ahí en Hechos capítulo 16, versículo 9, dice la Biblia que Pablo tuvo la visión de un varón macedonio y que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que el Espíritu Santo lo estaba guiando a Macedonia. Macedonia no era una ciudad, Macedonia era una región. Como por decir nosotros hoy aquí en Guatemala, Suchitepeque no es una ciudad, es un departamento que se compone de varios pueblos y ciudades. De manera que Macedonia era una región que tenía varios pueblos, varias ciudades, y la primera ciudad a la entrada de Macedonia era la ciudad de Filipo. Filipo era una ciudad comercial, una ciudad donde se miraba muy bien las clases sociales, la diferencia de clases sociales. En Filipo, el apóstol Pablo conoce a esta mujer llamada Lidia, quien aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y fue la que abrió su casa para que fuera predicado el evangelio ahí en Filipo. Sin embargo, Lidia no era originaria de Filipo, ella era extranjera. Entonces la obra evangelística ahí en esa ciudad presentaba muchas dificultades, pero esto no detenía a los apóstoles. Ellos tenían clara su misión y era predicar el evangelio sin importar las amenazas. En 1 Corintios 9:16 el apóstol Pablo dice: predicar el evangelio me es impuesta necesidad. Predicar el evangelio me es impuesta necesidad. Y dice: ay de mí si yo no predico el evangelio. Entonces Pablo y Silas habían logrado levantar una congregación en Filipo, pero eran de personas extranjeras, eran de personas que llegaban a trabajar a la ciudad, no eran personas nativas de Filipo, no eran ciudadanos de Filipo. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, no estaba contento con esta obra misionera. Entonces Satanás, siendo un astuto, un mentiroso, prepara trampa para estorbar la obra evangelística en Filipo. Entonces el versículo 16 que leímos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Diga conmigo: espíritu de adivinación. Ese espíritu no hay que confundirlo con profecía. Amén. No hay que confundirlo con profecía. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. De hecho, la adivinación no es parte de los dones del Espíritu. Amén. No es parte de los dones del Espíritu. Si usted estudia la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, ahí no aparece la adivinación como don del Espíritu Santo. Entonces el versículo 17 dice: y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces veamos, hermanos, que Satanás es astuto, Satanás es inteligente y no hay que subestimarlo. Es decir, yo soy cristiano, yo tengo autoridad sobre Satanás, es cierto, pero no subestime a Satanás, es muy inteligente. Satanás quiere que la gente, escúchame bien, quiere que la gente relacione el evangelio de Jesucristo con la adivinación. Satanás quiere que la gente tome la adivinación como parte de los dones de Dios. Entonces usa el demonio que estaba en esta muchacha para que proclamara una verdad.
Entonces, en las palabras que decía esta joven, no había mentira. La joven iba detrás de Pablo y Silas y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y esa era una verdad, no era una mentira. Y lo segundo que decía era: quienes os anuncian el camino de salvación. Otra verdad. Entonces, ante estas proclamaciones, cualquier persona podría decir: ah, qué bendición, la hermanita tiene espíritu de profecía. Amén. La hermana tiene, miren cómo supo que ellos son siervos de Dios Altísimo, cómo supo que ellos anuncian el evangelio de salvación. Ese no es don de profecía, ese es espíritu demoníaco de adivinación. Y espero, hermanos, que usted en esta mañana lo entiendan. Cuando alguien le venga a adivinar su nombre, no es profecía, porque usted ya sabe su nombre, ¿verdad? ¿Para qué me van a adivinar que yo me llamo Samuel si yo sé que me llamo Samuel? La profecía me va a declarar algo que yo no sé. ¿Por qué me van a venir a la profecía a adivinar que tengo 25 años? Amén. Pero no le he dicho de qué, ¿verdad? ¿Por qué me va a venir a adivinar que tengo 53 años? Eso ya lo sé. Eso no es profecía, hermanos. Y tenemos que estar muy atentos de esto, porque hoy en día eso está de moda. Eso hoy en día está de moda y muchos son engañados por espíritus demoníacos de adivinación. Entonces Satanás va a estar dispuesto a declarar algunas verdades con tal de ganarse la confianza de la gente y así lograr esclavizarla con mentiras. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, hermano. Satanás va a estar dispuesto con declarar algunas verdades con tal de ganarse la confianza de la gente para luego esclavizarla con la mentira. Esa es la manera que opera Satanás. Recuerda lo que dice 2 Corintios 11:14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y hermanos, por favor entiendan que esta es otra clave, o como podríamos llamarle, esta es otra manera que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos identificar a Satanás. Satanás no se va a presentar como lo pinta la lotería. Amén. Satanás no se va a presentar con cachos y cola. Eso lo va a ver usted en un desfile. Eso lo va a ver usted en alguna parodia, en alguna obra de teatro. Pero Satanás jamás se va a presentar como lo que es. ¿Por qué? Porque él es mentiroso, que el Señor lo reprenda. Es padre de mentira. Entonces, hermanos, si Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, ¿cómo no se va a poder disfrazar de un profeta, de un evangelista, de un pastor? Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana. Jóvenes, digan amén. Si Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, ¿cómo no se puede disfrazar de una siervita de Dios? Señoritas, digan amén. No desayunaron. Señoritas, digan amén. Si Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, ¿cómo no se puede disfrazar de un joven siervo de Dios? Por lo tanto, debemos estar atentos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien abrazar.
¿Así es? ¿A quién qué? Devorar. Debemos estar atentos. Debemos estar muy atentos. Por favor, hermano, toque a la persona que está a la par y dígale: hermano, tenemos que estar muy atentos. Muy atentos, velando, diciéndole al Señor: Señor, dame discernimiento de espíritu. Porque el mismo apóstol Pablo dice: probad los espíritus si son de Dios. Dice la Biblia: prueben los espíritus a ver si son de Dios. No podemos caer nosotros en la trampa de Satanás. Quizá nos pueden engañar con un anillo de oro, ¿verdad? Nos venden un anillo de oro que si era latón o no sé de qué los hacen. Pero que no nos engañe Satanás con sus mentiras, hermanos. Que no nos engañe Satanás con falsas profecías, con adivinaciones. Que no nos engañe Satanás con falsos siervos, siervas de Dios. De manera, hermanos, que esta joven iba detrás de Pablo y Silas proclamando a viva voz estas palabras: estos son siervos de Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación. Pero Pablo y Silas, hombres de oración, hombres temerosos de Dios, no cayeron en la trampa. Y no estaban dispuestos para que el evangelio de Jesucristo se contaminara con doctrinas de demonios. No estaba dispuesto que el evangelio de Jesucristo se relacionara con el demonio de adivinación. Entonces llega el momento que Pablo se voltea y reprende al demonio en esta mujer. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Se da cuenta cómo debemos actuar? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces no cayó Pablo y Silas en la primer trampa de Satanás. No cayó. No van a mezclar el evangelio de Jesucristo con espíritu demoníaco de adivinación. Hoy en día la gente está siendo engañada. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no oran, no tienen discernimiento de espíritu. Viene un fulano por ahí y le dice: mire, tiene que hacer tal cosa, tiene que dar 5 vueltegatos, 3 brincos. Y sí, dicen: ay, es que el siervo, el profeta lo dijo, hay que hacerlo. Primera de Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo dice: profetice cada uno en orden y los demás juzguen. Amén. ¿Y los demás qué? Juzguen. Podemos cuestionar las profecías. Amén. Pero tenemos que cuestionarlas a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestros criterios, porque puede hacer que por no usar la Biblia para juzgar la profecía, vamos a rechazar una profecía que venga de Dios. Porque sí hay profecía, hermano. Tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Entonces no cayeron en la trampa. El espíritu de adivinación no es profecía. El espíritu de adivinación es del diablo, que el Señor lo reprenda. Y no le podemos dar cabida en la iglesia. Si alguien viene, hermano, el Señor me muestra que su nombre empieza con una J. Su nombre empieza con
una J. O como dijo aquel, dice, su nombre empieza con una F. No se equivocó, empieza con J. ¿Y cómo? Es que me llamo Felipe, dice. Si alguien viene con esas cosas, hermanos, repréndalo en el nombre de Jesús. Espíritu de adivinación no es profecía. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ante esta situación, Satanás presenta su segunda estrategia. Falló la primera, espíritu de adivinación. Pablo y Silas, llenos del Espíritu Santo, no cayeron, no mezclaron el Evangelio de Jesucristo con espíritu de adivinación. Viene la segunda estrategia. Había usado a la muchacha, que era una esclava de unos señores que la utilizaban para ganar dinero con el espíritu de adivinación. Eso es lo tremendo de la gente sin Dios, ¿verdad, hermanos? Que andan buscando que le adivinen. ¿Para qué quiero yo que me adivinen cosas que yo ya sé? Nosotros no necesitamos que nos adivinen nada, ya todo está declarado aquí en la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios sabe lo que dice de usted y de mí. Ustedes son nación santa. Ustedes son pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que los llamó de tinieblas a luz admirable. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia de usted? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de que ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Eso es lo que somos nosotros. ¿Qué dice la Biblia de ustedes? Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son nación santa. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no funcionó la primera estrategia y Satanás se va con los amos de la muchacha y influencia a los amos de la muchacha para que levanten calumnia en contra de Pablo y Silas. Ellos se enojaron mucho porque ya no podían ganar dinero con el espíritu de adivinación. Levantaron mentiras, calumnias. Hechos capítulo 16, versículo 20 y 21. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué alboroto estaba haciendo Pablo y Silas? Y a orar iban. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, hermanos, cuando las personas enemigas del Evangelio no pueden refutar el Evangelio, entonces se van por las orillas y empiezan a levantar mentiras, calumnias, falsas acusaciones. Y nosotros no podemos caer en esa trampa. Los líderes de la ciudad y la gente de la ciudad le creyeron las mentiras de estas personas. Arrestaron a los apóstoles y como ellos, es que miren, hermano, eso es lo tremendo de estar creyendo a las mentiras. Porque los amos de la muchacha dicen: estos hombres son judíos. Si bien es cierto, Pablo y Silas eran judíos, pero Pablo era ciudadano romano. Ahí usted lo va a encontrar en la palabra de Dios. Y entonces las autoridades no investigaron. Le creyeron a la mentira. Los magistrados de la ciudad cometen injusticia al condenar a Pablo y a Silas sin antes abrir una investigación. ¿Por qué? Porque eran corruptos. ¿Por qué? Porque querían agradar al pueblo. Eso es lo que vemos, hermanos, en las políticas de los pueblos hoy en día, la corrupción, ganar simpatía. Eso se ha visto en toda la historia de la humanidad, la corrupción de los líderes. Los envían a que los azotaran con vara. Amén. ¿A cuántos de ustedes sus papás les pegaron con una paleta, hermano? A veces nos pegaban con cincho, ¿eh?
pero con paleta era otro nivel, hermano. Ahora imagínense con vara. Es mucho más doloroso. Los azotaron mucho, dice el versículo 23, con vara, y los echaron a la cárcel. Entonces Satanás pensó que ahora sí podría desanimar a Pablo y a Silas, pero tampoco logró su objetivo con esta segunda estrategia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo de sucio Satanás, cómo opera? Primero quiere mezclar el espíritu de adivinación con el evangelio. Pero Pablo y Silas, llenos del Espíritu Santo, dice: eso no es de Dios. En nombre de Jesús sale a demonio. Entonces se va con los amos, los influencia para que levanten calumnia en contra de Pablo y Silas, y dice: ellos están haciendo cosas indebidas que no van con nuestras costumbres. Y ellos dicen que son romanos, pero no son romanos. Honestamente, ellos eran de raza griega. Y en esta segunda estrategia de Satanás viene y los golpean, los azotan con vara y los meten a la cárcel. Pero esto tampoco afectó a los apóstoles. Con humildad y paciencia sufrieron la calumnia, confiando en que Dios tenía planes gloriosos para esta situación. Ahora, hermanos, cuando usted lee el final de esta historia, usted va a encontrar que al final Pablo se identifica como ciudadano romano. Y como ciudadano romano no podían cometer esta injusticia, porque Pablo podía presentar una queja. Y siendo Filipo una ciudad dominada por el imperio romano, los romanos podían castigar a los magistrados de la ciudad. Es como hoy día, hermano, le hacen algo a un gringo en cualquier lado y se van todos los gringos encima de la ciudad. Pero ¿por qué no se identificó a su tiempo Pablo como un ciudadano romano? ¿Sabe por qué? Porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabía que Dios tenía propósito para esa injusticia. ¿Cuántos de ustedes han leído Romanos 8:28? ¿Qué dice? Miren, les están poniendo chivo ahí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios al Señor esta mañana? Amén. Después de haberlos azotado, hermanos, Pablo y Silas estaban heridos. El haberlos azotado con vara les rompió la espalda. Estaban sangrando, estaban heridos. Estaban muy golpeados, porque dice la Biblia que los azotaron mucho. Los llevan a la cárcel. En esa época las cárceles las procuraban hacer en cuevas, en una montaña, que ahí no se podían escapar. Y ahí buscaron la celda más profunda de la cueva. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una cueva, pero regularmente son lugares no solamente oscuros, sino que son lugares súper húmedos. Hay mucha humedad, hay oscuridad y por lo mismo mal olor. En esos lugares abundan las plagas, ratones, cucarachas y todos sus parientes. Colocaron a Pablo y Silas en la celda más profunda, en la peor celda, en la más incómoda. Estaban heridos de la espalda, sangrando. Y no solamente les bastó eso, porque mire, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, tenía una hazaña en contra de Pablo y Silas. No solamente les bastó esto, sino que pusieron sus pies en cepos, es decir, unas tablas prensaban sus pies y esas tablas estaban amarradas con cadenas. No podían moverse. Si les picaba el pie, no podían rascarse. No podían acostarse.
No podían hacer nada. Era un sufrimiento, una incomodidad, un dolor terrible que estos hombres estaban padeciendo por causa del evangelio de Jesucristo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de esto, hermanos? Que ellos sufrieron con paciencia la injusticia como siervos de Dios. Pablo y Silas no se quejaron. No dijeron, ay, pobrecito yo. Ay, cómo sufro yo. Porque eso lo hacen los impíos. Quejarse de todo. Que si hay calor, que mucho calor. Que si llueve, que por qué llueve. Que si amaneció fresca la mañana, que mucho frío. Que le sirven frijoles, ay, ¿por qué no están calientes? Y que si le sirven café, no le falta azúcar. De todo se quejan, hermano. De todo se quejan y no dan gracias. Y la Biblia nos dice, den gracias en todo. Pablo y Silas no se quejaron como los impíos. No empezaron a maldecir. No empezaron a levantar el puño y decir, Dios, ¿por qué sufrimos esto? Si nosotros, como dijo la muchacha, somos siervos del Dios Altísimo. ¿Dónde está el Dios Altísimo para que nosotros estemos sufriendo esta injusticia? Ya se me acalambró mi camote y no puedo moverlo aquí prensado mi pie. Amén. Como decía aquel pastor, yuhu. Amén. Digan gloria a Dios los que se quejan. Amén. Entonces, si no se quejaron, ¿qué hicieron? ¿Se lavaron qué? Si no se quejaron, ¿qué hicieron? Pero a medianoche, versículo 25, orando, ¿qué hicieron? Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo no sé si usted le puede dar un gloria a Dios al Señor esta mañana. Amén. ¿Cuántos de ustedes cantaron himnos? Amén. Sería bueno cantar himnos, ¿verdad, hermano? Ellos cantaban y oraban a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda sinceridad. No estaban haciendo en la cárcel más desagradable, más profunda, más hedionda, y aún así, con sus pies puestos en los cepos, ellos alaban a Dios. Yo quiero, hermanos, que en esta mañana, que en esta mañana usted evalúe su situación, que usted evalúe lo que usted está atravesando y compare si usted está sufriendo algo parecido a lo que Pablo y Silas sufrieron. Porque ellos no solamente sufrieron calumnia, murmuración, chisme, mentiras, desprecios. Ellos sufrieron azotes, injusticia. ¿Qué situación está atravesando usted? ¿Qué injusticia está atravesando usted? ¿Qué problema está atravesando usted? ¿Qué dificultad está atravesando usted? ¿Será algo parecido a lo que sufrió Pablo y Silas? Sin embargo, ellos alababan a Dios, no se quejaban. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el corazón de Pablo y Silas ardía el fuego del Espíritu Santo. Y ese era mucho más poderoso que cualquier dolor, que cualquier vergüenza, que cualquier injusticia, que cualquier humillación que ellos estuvieran sufriendo. Y esa actitud
poderosa de Pablo y Silas ministró a los demás presos, incluso al carcelero. Miren, hermanos, este es un claro ejemplo que la felicidad, que la paz, el bienestar y la bendición no proceden de las circunstancias terrenales. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. El gozo, la paz, la felicidad, alegría, no proceden de las circunstancias terrenales. Esas provienen de Dios. Nosotros podemos estar pasando una situación muy difícil, pero teniendo paz y gozo en nuestro corazón. Podemos estar atravesando el valle de sombra y de muerte, pero nosotros con gozo y paz en el corazón, alabando al Señor con todo nuestro corazón. En esas estaban, hermanos, alabando a Dios. Pablo y Silas no esperaban nada, ellos simplemente estaban dándole gloria a Dios. Mire, ellos no estaban alabando a Dios para que Dios los ayudara, ellos estaban alabando a Dios porque lo amaban. Amén. Que esto sea pan para su matate, hombre. Pablo y Silas, escúcheme bien, no estaban orando y alabando a Dios para que Dios los ayudara. Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios porque amaban a Dios. Estaban esperando nada. Pero como tenemos un Dios misericordioso, amén. Porque tenemos un Dios bueno, un Dios de misericordia y de amor. Dice el versículo 26, Hechos 16, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este no era cualquier terremoto, hermanos. Porque mira, el terremoto normal pues arrasa parejo, bota todo. Pero este terremoto era especial, porque este terremoto no derribó la cárcel, sino que solamente abrió las puertas. Este terremoto quitó la llave de los candados, de las cadenas. Mire qué tremendo eso. Entonces no era un terremoto normal, ¿verdad, hermanos? ¿De dónde habrá venido ese terremoto? Me pregunto yo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo y Silas cantaban, todos no podían dormir, no podían acostarse porque tenían la espalda herida y no podían dormirse de lado porque estaban con sus pies en el cepo. Tenían que estar toda la noche sentados. No podían dormir, tenían que cantar y en esa incomodidad, en ese momento de dolor, ellos glorificaban a Dios y Dios comenzó a glorificarse en sus debilidades. De tal manera, hermanos, que cuando las cárceles fueron abiertas, el carcelero quería suicidarse porque dijo, todos escaparon. Para un carcelero, hermanos, era pena de muerte que un preso se le escapara. Entonces él dijo, antes que me maten, mejor me mato yo. Pablo se lo impidió. Dijo, no te hagas nada, aquí estamos todos. Aquí estamos todos. En ese momento, hermanos, los ojos espirituales del carcelero fueron abiertos. Amén. El Espíritu Santo estaba obrando en ese momento, en esa circunstancia, en esa confusión. Hechos 16, 30 y 31 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le hubiéramos contestado nosotros? Dejemos a un lado la respuesta del versículo 31. Si alguien le pregunta a usted, usted va al discípulo, ¿verdad? ¿Y qué debo hacer para ser salvo?
mí usted tiene que dejarle chupar, tiene que dejarle fumar, tiene que su esposa ya no tiene que usar pantalón, tiene que usar falda, tiene que quitar los aretes, tiene que congregarse todos los días. Eso le dijo. ¿Qué contestamos nosotros? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y el carcelero aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Satanás planeó toda esta injusticia para desanimar a Pablo y Silas y para estorbar la obra evangelística. Pero Dios transformó ese evento desagradable, ese evento doloroso, en algo glorioso. ¿Se recuerdan lo que hablamos a un principio? Que Pablo y Silas empezaron a predicar en Filipo, pero no podían llegar a los nativos. Era muy diferente las clases sociales en Filipo. Entonces Pablo y Silas estaban nomás con los trabajadores, con los que venían de fuera a trabajar a Filipo, y a ellos los evangelizaban, pero no tenían acceso a los ciudadanos filipenses. Y ahora, hermanos, el carcelero sí era un ciudadano filipense. Y ahora, hermanos, un ciudadano filipense estaba entregándole su vida a Cristo como Señor y Salvador. Y ahora ese ciudadano filipense estaba abriendo su casa para que se predicara el evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? A Satanás le salió todo al revés. Le salió todo al revés. Quería estorbar la obra evangelística en Filipo, y en lugar de eso, lo que logró fue abrir las puertas del evangelio a la ciudad. Y el carcelero filipense actuó como buen anfitrión y empezó a invitar a sus vecinos y a sus amigos. Y empezaron a llegar ciudadanos nativos filipenses a escuchar el evangelio, y empezaron a entregar su vida a Cristo como Señor y Salvador, de manera que se estableció una iglesia en Filipo. Y tiempo después el apóstol Pablo escribe la epístola del gozo, la epístola a los filipenses, a la iglesia de Filipo. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios, al Señor, en esta mañana? El propósito de toda esta injusticia y dolor fue la conversión de esta familia y el establecimiento de la obra en la ciudad de Filipo. Nuevamente, Romanos 8:28: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero mire, no precisamente le van a ayudar para bien, para beneficio únicamente personal. Es algo que usted tiene que entender bien, hermano. Sino para el beneficio de la obra de Dios, para la salvación de las almas. Amén. Porque muchas veces tomamos esos versículos demasiado personales. Todo lo que me suceda va a ser para bien, pero con un pensamiento egoísta, solo para mí. Todo me va a salir bien a mí. Todo me va a redundar para bien, para mí nomás. Solito yo voy a ser prosperado, solito yo voy a ser bendecido, solito yo voy a tener muchas riquezas. No, cuando dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien para beneficio no solamente del cristiano, sino de los demás, para beneficio de la obra de Dios. Un pensamiento de comunidad. Amén. No un pensamiento egoísta. Ahora, hermanos, ese carcelero, que era un hombre frío, indiferente al dolor y sufrimiento humano, ahora con un corazón transformado, con un corazón nuevo, le dice a Pablo y a Silas: venga, les voy a curar las heridas. Esos hombres eran duros, sin compasión,
Podían ver a alguien desangrándose ahí y les daba igual, no ayudaban a nadie. Pero ahora, con un corazón transformado, trae agua y trae algo para limpiar las heridas de Pablo y Silas, para sanar las heridas. Les limpia la espalda, les sana su espalda, se las cura. Y además de eso, los lleva a su mesa y les sirve comida. Y además de eso, le dice a Pablo y a Silas: yo quiero ser bautizado. Y fue bautizado el carcelero con su familia. Y esa iglesia de Filipo llegó a ser una de las iglesias más queridas por Pablo. La iglesia de Filipo, cuando usted lee las epístolas a los Corintios y también en Hechos, si no mal recuerdo, el apóstol Pablo testifica que la iglesia de Filipo era la iglesia que lo sostenía financieramente. Usted lee la epístola a los Corintios, los Corintios eran, mire, así como usted puede ver ahí en la Biblia. Así como usted puede ver en la Biblia. Eran, mire, para los que solo están oyendo, eran codos. Y entonces el apóstol Pablo testifica: los de Filipo, si fuera posible, me entregaran sus ojos, dice Pablo. Ellos se entregan todo y con felicidad ellos dan de su pobreza, abundan en riqueza de dádiva. Eran los filipenses los que sostenían financieramente a Pablo. Miren, hermanos, qué gran bendición. Valió la pena ese sufrimiento. Los filipenses era la iglesia que amaba mucho el ministerio de Pablo. Hermanos, los sufrimientos e injusticias que nosotros padecemos, Dios puede convertirlas en bendición y en victoria. Y no solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. El propósito de Dios es que Él sea glorificado a través de nuestro sufrimiento. Como una semilla, hermanos, que da fruto al 100%, fruto de victoria, fruto de salvación. Miren qué tremendo esto, porque este evento desagradable, Pablo y Silas, y muchas veces nos quedamos solamente con ese cuadro de cuando viene un terremoto. Ellos cantaban a Dios en la cárcel de más adentro, y vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron, y nomás nos quedamos con ese cuadro. Pero hermanos, ese cuadro es una semilla que dio un fruto de bendición muchísimo más grande para salvación a muchas almas allá en Filipo. Y muchas almas vinieron y aceptaron a Cristo en Filipo. Y esas almas que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador en Filipo fueron esas almas que sacaron sus billeteras y dijeron: nosotros vamos a apoyar económicamente para que la obra evangelística continúe y el apóstol Pablo pueda ir a otras ciudades a predicar el evangelio. Mire, dio un fruto abundante. De manera, hermanos, que toda aflicción y sufrimiento que podemos estar atravesando debe transformarse en alabanza a nuestro Dios, en glorificar a nuestro Dios. Olvidémonos un momento de lo que usted pueda estar atravesando y enfóquese en bendecir y glorificar el nombre del Señor. Pero hacerlo con sinceridad. No decir: voy a alabar a Dios para que Dios me bendiga y me ayude. No lo haga con esa intención. Hágalo con la intención de adorar y bendecir y exaltar la hermosura y majestad de nuestro Dios. Y decirle: Señor, eres grande, eres precioso, eres maravilloso. Tú eres el más grande y digno de toda gloria, de toda honra. Y que esa alabanza empiece a fluir de sus labios, de lo profundo de su corazón. Y cuando nosotros empecemos con toda sinceridad a alabar al Señor, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar.
Y sin estar esperando nosotros nada a cambio, Dios va a empezar a obrar de una manera poderosa, de una manera gloriosa, en cualquier dificultad que usted esté atravesando. Y va a haber la mano de Dios poderosa, va a haber milagros poderosos obrando. Como le vuelvo a repetir, ese terremoto fue un terremoto especial. No era cualquier terremoto. Ese terremoto lo único que afectó fueron las cerraduras de la cárcel, y lo único que afectó fueron las cadenas que aprisionaban a Pablo y Silas. Y esa clase de milagros usted puede verlas hoy en día. Y usted va a ver un milagro, pero esta situación únicamente fue para mi beneficio. ¿Amén? Como cuando venían las plagas sobre Egipto. Y venían las plagas sobre todo el territorio de Egipto, pero en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, ahí no afectaban las plagas. En todo Egipto había oscuridad y en Gosén había luz. En todo Egipto había moscas, en Gosén no habían moscas. En todas las fuentes de agua de Egipto había sangre, en el territorio de Gosén no había sangre. En el ganado de todo el territorio de Egipto había úlceras, en Gosén los ganados no tenían úlceras. Esa es la clase de milagros que Dios quiere darle a usted. Yo no sé si usted lo cree, pero alábele con todo su corazón. ¿Y qué le parece si glorificamos un momentito al Señor con todo nuestro corazón? Amén.